Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Y bueno, pues empezamos este tiempo recordando que realmente papá nos ama y que siempre nos ha amado y que su corazón siempre ha estado inclinado hacia nosotros. Los hombres somos su tesoro más preciado, somos la corona de su creación. De verdad que él desde un principio, cuando él pensó en nosotros, cuando él nos creó con la intención de que viviéramos una vida en relación con él. Porque separados de él no hay vida, porque él es la fuente de vida. Y de repente hemos puesto ese ejemplo de un árbol, que sabemos que los árboles pues están conectados a una raíz, ¿sí? Está la raíz que sabemos, bueno, no sé si lo sabías, pero te platico, la raíz de un árbol es más grande que el mismo árbol y toma una profundidad buscando siempre el agua o donde nutrirse abajo en la tierra. Luego está el tronco, luego están las ramas, luego están las hojas, y si es un árbol frutal, pues el fruto o la flor, que la flor también es un fruto. Entonces, por cuestión lógica, porque lo hemos aprendido desde que éramos niños, sabemos que todo lo que el árbol es por causa de la raíz. Si la raíz muere o si la raíz deja de producir, pues el árbol se seca y muere. Y nunca pensaríamos que la rama de un árbol cortada puede dar fruto por sí misma, ¿verdad que no? Siempre entendemos, porque está en nuestro conocimiento, que si las ramas, que es donde cuelga el fruto, está produciéndose frutos, porque esas ramas están conectadas al tronco del árbol y el tronco está conectado a la raíz. Todo esto es bien lógico, ¿verdad que sí? Bueno, Dios nos creó con la misma visión de una conexión total y eterna con Él, porque separados de Él no hay vida. Él es la fuente de vida. Él es de donde emana la vida y Él es el creador de todo lo que tiene vida. Seres humanos, animales, plantas, agua, todo lo que tiene vida tiene la sustancia de Dios. De hecho, en estudios científicos se ha visto cómo hay una sustancia que es similar o que es la misma sustancia que sostiene todas las cosas en la creación, tanto los planetas como todo aquello que tiene vida. Y aún nuestro propio cuerpo, nuestros órganos, todo está sostenido por la misma sustancia. Y esa sustancia es la sustancia de vida que viene del Padre. Y para resumirte la historia, esa sustancia es Jesús. Y mientras encontramos el Evangelio de Juan, yo te voy a seguir contando que en un principio, cuando Dios creó, cuando Dios hizo la creación y Dios creó al hombre, Dios nos creó como hijos para vivir así, conectados con Él. Entonces, en un principio, cuando Dios nos creó, realmente su plan era que viviéramos en conexión eterna con Él. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que esa conexión es la que nos iba a permitir vivir eternamente, porque fuimos creados para vivir por la eternidad. No fuimos creados para morir, y la muerte no viene de Dios viene la vida. ¿Por qué se produjo muerte en el mundo? ¿Por qué se produjo muerte en el ser humano? Y muerte no es nada más el hecho de que el cuerpo deje de respirar. Sí, Juan 15:5. Perfecto. Ahorita si quieres guárdame tantito ahí, Juan 15:5. Muerte no nada más es el hecho de que un cuerpo deje de respirar. Muerte es todo aquello que no está alineado con la vida que produjo el Padre en ti o en mí, ¿sí? Entonces, el Padre te creó para vivir en plenitud total, en salud de reino, con paz en tu interior, en integridad en tu espíritu, alma y cuerpo. Hay una palabra que de pronto se ha usado mucho como un saludo entre los judíos, que es shalom. Y la palabra shalom significa en realidad la plenitud de Dios. Todo lo que Dios
encierra en esa palabra shalom, es el significado de la vida que emana de él, de la vida que se produce por estar conectado con él. Y es plenitud. ¿Qué es plenitud? Que integralmente tú estás bien en todo. Que integralmente en tu espíritu, alma y cuerpo no hay caos. Estás alineado a la vida que es Dios, la vida de Dios. Ahora, para yo poder entender eso, hace unos años, el Señor me llevaba a pensar en algo que sí me hizo mucho sentido y es, ¿cómo te imaginas tú que es el cielo o el reino de Dios? ¿Tú te imaginas que en el cielo, por ejemplo, hay enfermedades o hay sufrimiento o hay dolor o hay muerte, hay personas muriendo ahí? Hay personas que a lo mejor están peleándose unos con otros. Hay gente divorciándose. Hay niños llorando, sufriendo, huérfanos. Ok. La tierra, cuando Dios creó la tierra, Dios lo que hizo o lo que estaba en su corazón y lo que él creó fue una extensión del reino de Dios. Entonces Dios no creó la tierra como hoy la vemos. Dios creó la tierra como una extensión de su reino, para que en la tierra se viviera lo mismo que se vive en lo espiritual, que es el reino de Dios, pero de manera material o natural. Que la tierra fuera un reflejo. ¿Sí estamos entendiendo esto? De esa forma planeó Dios la creación. Esa fue su creación original. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó al hombre con libre albedrío. Libre albedrío significa que tú tienes la libertad, potestad dada por Dios para decidir qué camino tomas. ¿Sí? Y en ese libre albedrío, el hombre eligió separarse de Dios. Nunca fue la elección de Dios apartarse del hombre o separarse del hombre. Todos los seres humanos, desde el principio de la creación y por generaciones, hemos tenido un corazón de infidelidad a Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado por libre albedrío, nos hemos inclinado a elegir escuchar otra voz que no sea la voz de Dios. Cuando Dios te creó, Dios también te creó con un manual de instrucciones, con un mapa. Aunque en realidad no necesitarías ese mapa o ese manual de instrucciones, si tú vivieras completamente como en un principio fue, conectado con Dios. Porque cuando el hombre estuvo conectado con Dios en un principio, el hombre actuaba en su libre albedrío, pero rendido a Dios. Y el hombre actuaba por total convicción en la misma línea de Dios. Y todo lo que se producía a través del hombre era vida. Vida en plenitud, en todas las áreas, en todas. El hombre original no tenía carencia de ningún tipo, ni en su espíritu, ni en su alma, ni en su cuerpo. En el hombre original no había pensamientos de destrucción, de muerte, de caos, de tristeza, de desánimo, depresión, ansiedad y todo lo que hoy abruma al hombre. No había eso en el corazón del hombre, porque simplemente no existía en esa creación original. En la creación original no había enfermedades, ni mentales, ni emocionales, ni físicas. En la creación original no había muerte. El hombre no estuvo planeado o diseñado para morir. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el hombre decidió. Yo les recuerdo siempre a las personas que están empezando a conocer a Jesús que hay un versículo en la palabra de Dios que dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Así nos dijo desde un principio Dios, apelando al libre albedrío que Él nos dio y aún en su corazón con una especie como de súplica hacia nosotros al decirnos, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Y el hombre desde un inicio escogió la muerte. ¿Por qué la muerte? Ni siquiera sabía lo que era la definición en realidad de la muerte.
Pero el hombre escogió dudar de Dios y escuchar otra voz, y eso es muerte. El hombre escogió que la otra voz tenía razón, y esa otra voz pueden ser tus propios pensamientos sin Dios, o la voz de cualquier otra persona, u otro sentir que no está alineado con lo que Dios te está hablando. Tú fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios y para dejarte guiar por esa voz, porque solamente guiándote por esa voz tienes garantía de vida. Es como si tú compras un aparato electrónico, ¿sí? Y entonces en la garantía de ese aparato está escrito que si tú sigues el manual de instrucciones al pie de la letra, tú vas a poder aplicar la garantía de tu equipo en caso de que se descomponga. Pero si tú le diste un mal uso al equipo porque no te dejaste guiar por el manual de instrucciones, la garantía no te va a proteger. Sí lo saben, ¿verdad? Con Dios es igual. A pesar de eso, Dios siempre, por su gracia y misericordia, nos está tratando de ayudar de nuestras propias trampas, de nuestras propias malas decisiones. Pero la verdad es que Dios siempre ha querido que nos dejemos guiar por Él, porque sabe que ahí está la garantía de nuestra vida, porque nos está diciendo, si tú escoges la vida, tendrás vida tú y todos tus descendientes. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú escoges a Jesús, ahí está la garantía y la victoria de tu vida para toda la eternidad. No vas a tener que estar dudando más. No vas a tener que estar luchando más. No vas a tener que estar adivinando para dónde ir, qué hacer, qué dirección tomar. Y entonces, dice la palabra, y vamos a ir precisamente a Juan 1, por favor. Si tienes tu Biblia, estaría genial. Y te lo voy a leer de corridito y luego vamos a hacer una reflexión rápida acerca de esta palabra que vamos a leer, ¿ok? Y dice así el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, está hablando aquí de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ojo con esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ya están ubicando de quién está hablando la palabra? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a brincar al al versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. La declaramos sellada en nuestro corazón y abrimos completamente el corazón a ti para que tú traigas, Espíritu Santo, la revelación que quieres traer en este día a nosotros. Háblanos, Señor, personalmente y también en comunidad. Revélanos, Señor, lo que quieres que conozcamos hoy. Ese es el pan
nuestro de cada día, tu palabra, Señor. Hoy recibimos tu pan, el pan de vida que es Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces dice la palabra que en el principio, cuando habla la palabra de un principio, no está hablando de un tiempo, de un principio en tiempo, porque en el mundo espiritual no hay el tiempo kairos que existen en el mundo natural. Perdóname, al revés. El tiempo cronos es el tiempo en la tierra, el tiempo en la dimensión en la que vivimos naturalmente, y el tiempo kairos es en lo espiritual. No hay principio ni fin, ¿sí? Es un presente hoy, continuo, eterno, ¿ok? Bueno. Y entonces dice la palabra que en esa eternidad siempre el verbo ha estado con Dios, porque el verbo mismo es Dios. Y ya entendimos que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el verbo, ¿qué significa? El verbo significa la palabra. Y cuando Dios habla de la palabra, está hablando de Jesús. Y cuando se habla de Jesús, se está hablando de la palabra. Porque Jesús y la palabra son uno. ¿Sí? Y dice la palabra, me voy a remontar un poquito a Génesis, aunque no vamos a ir ahí, que cuando Dios creó con la palabra, ¿verdad? Y dijo Dios, esa palabra que salió por la boca de Dios, esa palabra creadora, es Jesús, es el verbo. Imagínate el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder creativo de Dios. Y Dios te está entregando su palabra y la autoridad en el nombre de Jesús para que lo que salga por tu boca cree, pero alineado con Dios. No hablando las palabras que a ti se te ocurrieron, porque toda palabra que sale por tu boca crea algo. Y si tú quieres que lo que se cree sea vida y no muerte, tienes que alinear tus palabras con la palabra de Dios. ¿Ok? Porque también el verbo se hizo carne. Sí, vamos a ir ahí. Y esta carne es Jesús. Es Jesucristo. Y ahí lo relata la palabra. Por eso está la evidencia de que definitivamente se está hablando de Jesucristo, porque el verbo fue hecho hombre. Y fíjate, vamos a ir ahí, Gus. Dice, entonces en el principio, dice, era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Ya vieron por qué todas las cosas por él fueron hechas? Porque Dios habló. Fuimos hechos para él. Pero todo fue hecho por él, por el verbo. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Todo fue hecho por Jesús. Todo fue hecho por el verbo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó, él primero habló y luego fue creado lo que dijo. Él primero lo vio en su mente, es decir, en lo espiritual, lo pensó, luego lo habló y eso que habló fue hecho. Y esa palabra que habló y que creó es el verbo. ¿Sí? Tu espíritu lo está entendiendo. No trates de razonarlo, recíbelo, abre tu corazón, ¿va? Entonces, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada de lo que fue creado fue sin él. Nada, nada. El único creador es él. ¿Y qué crees? A ti como hijo te dio la capacidad también de crear junto con él. Siempre y cuando, ojalá te pongas de acuerdo con su palabra, porque si no, fíjate, por eso cuando la gente dice, pero ¿por qué hay tanto caos en el mundo? Si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría pobreza, no habría ni justicia, etc., etc. Yo te voy a decir algo. Tú y yo creamos todo lo que existe en el mundo hoy. Dios creó la Tierra como planeta, pero el mundo como sistema lo creamos los seres humanos. El caos, la muerte, el dolor, las enfermedades, nosotros le dimos entrada, le autorizamos la entrada al mundo cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y escogimos escuchar esa otra voz, le dimos autoridad a esa otra voz de entrar y gobernar el mundo. ¿Y de dónde crees que venía esa otra voz? ¿De dónde? Dilo. De las tinieblas. El reino de Dios era el único que operaba en la tierra, pero Dios nos dio un poder, una autoridad a los hombres. Y nosotros en esa autoridad que Dios nos dio, hicimos uso de nuestro libre albedrío entregándole la autoridad a las tinieblas. ¿Y qué hicieron las tinieblas? Para pronto, entrar.
Les abrimos la puerta y entraron al mundo. Y aunque esto fue algo en el sentido global, esto sucede en el sentido individual todo el tiempo con los seres humanos. Los seres humanos y no Dios es el que crea caos en su vida. Todo lo que tú y yo estamos viviendo hoy, tú y yo lo creamos. ¿Sabías eso? Algunos sabían y otros no, pero hoy lo estás conociendo. Y con esto, hoy, Dios te está dando este conocimiento para que te quites de la posición de víctima, porque no somos víctimas de nada, ni de nadie. ¿Sí lo ves? Si yo soy el creador de mis propias circunstancias por cuestión de la fe que he tenido y de la forma de pensamiento que he tenido, si yo he estado desalineado de Dios, fuera de Dios, y mi vida no ha sido una vida entregada a Dios, entregada en el sentido de que no se la puse a Él, sino que fue una vida que yo tomé en mi libre albedrío para hacer lo que yo quería con ella, entonces yo no puedo venir y reclamarle a Dios de por qué hoy mi vida está como está. ¿Estás de acuerdo? En todo caso, Dios te diría, ¿en algún momento me dejaste entrar y yo creé ese caos en tu vida? No. Esa vida viene, es más, por generaciones. Esa vida viene permeándose a tu vida por generaciones. Todo aquello que creyeron y caminaron tus ancestros desde hasta hoy ha determinado tu vida y tampoco somos víctimas de ellos, ¿eh? Te digo por qué. Porque en el momento en que tú decides hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. En el momento en que tú dices, perdono, pero no sigo el mismo camino, ¿sabes cómo se llama eso? Arrepentimiento. Nadie puede entrar a la nueva vida que Dios le está ofreciendo a través de Jesucristo si no se da el primer paso, y el primer paso es el arrepentimiento. Amén. ¿Qué significa arrepentimiento? El deseo determinado de cambiar de dirección, de asquearte de lo que estabas viviendo sin Él y decir, ya no más. Y lo que hicieron mis ancestros, a lo mejor fueron ignorantes, no conocieron a Dios, caminaron de una forma torcida en caminos que no debían, todo eso generó consecuencias, hasta ahí llegó, porque ahora Cristo me está dando una nueva vida en Él. Y ahora yo decido, en mi libre albedrío, tomar esa nueva dirección, ese nuevo camino. ¿Ya ves por qué hay esperanza en nuestra vida? No trates de entender todo hoy, deja que tu espíritu lo vaya digiriendo poco a poquito, porque es demasiado, sobre todo si es la primera vez que estás aquí, pero confiamos en que el Espíritu Santo, aunque la palabra es sembrada como una semilla a través de seres humanos a los que Dios nos permite ser usados para hablar su palabra, el crecimiento de esa semilla la da Dios. No la doy yo ni ninguna otra persona, ¿va? Y confiamos en que simplemente tú estás escuchando, pero el Espíritu de Dios va a ir acomodando esa palabra y te va a tomar de la mano para caminar en lo que estás escuchando hoy y en lo que viene. Decíamos que entonces, en la palabra de Dios dice que en Él, es decir, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es una ley espiritual. Las tinieblas nunca pueden prevalecer delante de la luz o donde está la luz de Cristo, ¿va? Y tan sencillo como hemos dicho, tú entras a una habitación oscura, prende la luz y las tinieblas no van a luchar por quedarse, se van y se acabó. Cuando tú portas la luz de Cristo en ti porque ya lo dejaste entrar a tu vida, toda tiniebla se va huyendo y corriendo de tu vida. Y lo constatamos aquí muchos, ¿verdad que tenemos el testimonio? Amén. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces aquel verbo fue hecho carne, Jesús, ¿va? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Juan 15:5, de lo que estábamos comentando hace rato, que el Padre nos creó para vivir una vida en conexión con Él. Y todos los seres humanos, quiero decirte algo, no solamente tú, no solamente yo, todos los seres humanos que hemos habitado esta tierra, hemos vivido desconectados de Dios.
hasta que en algún momento alguien nos presenta a Jesús y nos reconectamos con Él. Y Él nos lleva a papá y nos enchufa. Yo le daba el otro día un ejemplo a una chica con la que estaba platicando, Marianita. Le decía, imagínate que tu celular de repente se descarga, ya no tiene pila. Sería muy ilógico pensar que se descompuso, ¿verdad? No, pues ya no funciona, lo voy a tirar a la basura. Alguien coherente te diría, pues conéctalo a la luz eléctrica y va a volver a tener vida. Porque enchufado a la corriente, esa fuente de vida, de electricidad, le va a dar vida. ¿Va? Si tú sientes en algún momento de tu vida que estás muriendo, que ya no puedes más, que ya no encuentras la salida, que tu vida está desastrosa, es que te falta conectarte. No es que no sirvas, ni que tengas que ser tirado a la basura, ni que tengas que tener pensamientos de ya no quiero existir más. Lo único que tienes que hacer es conectarte a Jesús, que Él te va a conectar al Padre, la fuente de vida, ¿va? Porque fíjate lo que dice Juan en el capítulo 15, y te lo voy a leer rápidamente. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol donde nacen las uvas, ¿va? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Me voy a ir al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, el pámpano es la rama, fíjate bien. Como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, en el árbol, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, Dios no te está llamando a dar fruto, es decir, a tener una vida perfecta sin Él, porque no puedes, no puedo, no podemos, no fuimos diseñados para tener una vida dando fruto. ¿Qué es dar fruto? Que tu vida produce, que tu vida está con un propósito y que realmente en todo, en tu vida hay plenitud y que todo está perfecto. No se puede sin Él, no se puede. Entonces Dios nunca, esa idea errónea de que Dios te está vigilando con una lupa a ver si hiciste bien las cosas o no, para entonces mandarte al infierno, esa doctrina es total mentira. Porque realmente Dios siempre te ha estado buscando para darte vida, para reconectarte con Él, porque separado de Él no puedes hacer nada. Y dice, yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los pámpanos. Lo voy a decir en idioma actual, ¿va? Yo soy el árbol, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Fíjate, Vicky, pide todo lo que quieras y te será hecho. Fíjate, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, fíjate lo que te está diciendo Jesús, pide todo lo que quieras porque te va a ser hecho, todo. Esta promesa no va si estás separado de Él, ¿eh? Esta promesa no va si su palabra no está en ti. ¿Cómo dice esa parte? Creo que entendí algo. Si tú tienes tu palabra en mi palabra y piden mi palabra en mí. Ajá. Pues es que ya trae el ADN el humano, por eso ya va a actuar como Dios. ¿Ves? Fíjate bien. Les voy a traducir lo que dijo Octavio porque yo sí lo entendí, pero por si alguien no entendió. La palabra de Dios tiene el ADN de Dios y tu espíritu tiene el ADN de Dios. Cuando tú haces que su palabra penetre tu vida, estás alimentándote de su palabra, ese match hace una fusión, hace un clic que lo que crea vida en tu vida. Por eso dice, todo lo que pidas te será hecho. Y es cuando Tú vas a pedir de acuerdo a su voluntad porque su palabra está en ti. y cuando pides, pues prácticamente es Él en ti, por eso Él te da. Exacto. Y fíjate, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque yo te estoy diciendo, todo lo que pidas te será hecho, porque ahora, como su palabra está en ti, vas a pedir de acuerdo a su voluntad. Ah, no, entonces Dios va a querer que yo sea monja, a lo mejor va a querer que yo sea un sacerdote, a lo mejor va a querer que me vaya de misiones al África, a lo mejor va a querer que le dé todo mi dinero a los pobres, a lo mejor va a querer... Stop. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Voltea para allá. ¿Qué dice en voz alta, Vicky? Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Va. Y hay otra palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No la acomodes. Es buena, agradable y perfecta. Ay, a lo mejor estoy enfermo porque es la voluntad buena, agradable. No, la enfermedad no es buena, ni agradable, ni perfecta. No es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés
pleno en tu espíritu, alma y cuerpo. Que tengas salud de reino en tu espíritu, alma, que es mente, emociones, cuerpo. Que tengas plenitud de vida, que estés feliz, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor hacia los demás, que ames a papá, que te ames a ti y ames a tu prójimo como a ti mismo, que tengas prosperidad en todos los sentidos en tu vida. Prosperidad no es solo dinero, es una añadidura más, es un resultado automático de tener la salvación, la plenitud de Dios en tu vida. Y sí quiere Dios que tengas, pero te voy a decir algo. Tener dinero no es plenitud ni es prosperidad. Si tú tienes dinero, pero tu corazón está roto, pero tu vida está destrozada, pero estás peleado con todo mundo, pero no amas a nadie, pero estás triste, pero estás deprimido, ese dinero va a ser para maldición, no para bendición. Porque a lo mejor te vas a ir a las cantinas a ver si te olvida el dolor, a lo mejor te vas a comprar unas drogas, a lo mejor, ¿me explico? Dice la palabra de Dios que las riquezas que Dios te da no añaden tristeza con ella. La plenitud y prosperidad que Dios te da es para un propósito, que es que tú tengas un desarrollo integral y también seas un canal de bendición a otros. Un charco, después de un tiempo empieza a oler feo, esa agua estancada, ¿sí o no? Pero si tú eres una fuente o un río, esa agua que va a pasar por ti va a llegar y va a alimentar bosques, praderas, montañas. ¿Por dónde más pasan los ríos? Cascadas que luego llegan a otros por donde se pueda, abren camino. Cuando tú tienes la bendición de Dios en tu vida, es porque estás conectado a la palabra, a Cristo Jesús, y entonces por decisión propia te conviertes en un río por el que fluye el río de agua viva, que es el Espíritu de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Él, con su bendición, fluye a través de ti para dar y repartir a otros. ¿Va? Ahora sí, chicos, ¿dudas? Como empezaste en un principio a darnos esta visión de cómo era la creación, este mundo, cómo lo concibió, cómo lo creó Dios. Y tú hablaste de esta forma, de este otro mundo en el que vivimos, pero de ese no quiero hablar. De ese no quiero hablar de exactamente de esta visión que nos diste, de esa creación perfecta. Sigue siendo perfecta. Claro. Porque ahorita tú lo estás diciendo, a través de su palabra, tenemos ese libre albedrío, pero precisamente ese libre albedrío no va a ser utilizado para vivir en el mundo caído, sino va a ser en el mundo de gloria. Entonces a mí me hace mucho Sí, como sentido. sentido el que no nos enfoquemos en este mundo caído, sino en este mundo. Exactamente. ¿Y cuál es ese mundo? La gloria, es la gloria de Él. Esa es la clave, enfocarnos, fíjate, y lo dijiste muy bien, Gus, porque de hecho, uno de los tips que nos da el Espíritu Santo es que pongas tus ojos en Jesús. Al poner tus ojos en Jesús, estás poniendo tus ojos en la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria del Padre. Entonces, en lugar de poner tus ojos en el caos, en lo que está mal en el mundo, en lo que está mal en las personas, fíjate bien, la victoria está en esto. En lugar de poner tus ojos en el caos, ¿todo bien? En lo que está mal en las personas, en lo que está mal en el mundo, si tú te enfocas en Jesucristo, tú empiezas a recibir estos nutrientes, el nutriente de la vida plena que está en el Padre y que se permea a ti a través de Jesús. Y entonces, cuando tú empiezas a llenarte de esto, ¿qué crees? Tú salpicas esa vida a tu alrededor y todo lo demás se va ordenando. Tú ni te tienes que preocupar de que si mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Si tú empiezas a recibir esto que el Padre te está invitando a recibir, esto que el Padre ya te proveyó a través de Jesús, entonces viene una restauración a tu vida. Y todo lo demás afuera se va a ir acomodando porque el Padre nos promete eso. Tú te encargas de poner tus ojos en mí y yo me encargo de restaurar tu vida alrededor. Entonces, lo que está diciendo Gus es muy importante porque el hecho de mencionar esto, de que Dios realmente creó una tierra perfecta, sin embargo el mundo lo creamos los seres humanos desconectados de Dios, entonces no podemos quejarnos con Dios de por qué el mundo está como está, siendo que Dios no es quien lo puso de esa forma. ¿Me explicó? Es como si, Clau, un familiar tuyo,
O alguien te dice, mira, Clau, voy a estar de viaje un tiempo, te dejo encargado mi negocio, está todo perfecto, todo está organizado, todo está arreglado, ya te dejé todo escrito, toda la instrucción, cualquier cosa que necesites, por favor, márcame, no camines sin hablarme, no tomes ninguna decisión sin consultarla conmigo, y de repente al mes llega tu familiar o tu amigo y la empresa está hecha un desastre. O sea, tú no le puedes reclamar a tu familiar que, oye, tu negocio es un caos, está quebrando y pues, ¿qué onda contigo? Más bien, tu familiar te va a decir, ¿qué hiciste con el negocio que yo te entregué en perfectas condiciones? Tú tomaste decisiones por tu cuenta. Dios nos entregó una vida perfecta, una tierra perfecta. Y nunca es tarde para decir, hoy empieza mi vida perfecta con Dios, porque sin Él no puedo tener una vida perfecta, pero con Él sí. Nos hiciste leer Juan, ¿Sí? que no sé por qué Juan me encanta. Sí, claro. es como a mí de- también. Como de mis favoritos, sí, pero cerré los ojos y me dijo Dios esto: te amo, hija mía, siempre has tenido un lugar en mi reino celestial, que se manifiesta en tu corazón como tu verdadero hogar. Es allí donde te susurro, donde te siento y donde te revelo la verdad, el camino y la vida. Qué hermosísimo, mi Clau. ¿Sabes que ese es un don profético? Escribir lo que papá te empieza a hablar. Wow, gloria a Dios. Muy bien. Me encantan los testimonios, y ya lo he dicho anteriormente, y quiero dar este testimonio de esta relación que tenemos Lulu y yo. Guau, me encanta. Eh, Déjame ver. se resume a que hace 2 días, el día 14 de mayo, cumplimos nuestro aniversario número 48. Wow, Sí. qué bendición. Entonces, ¿por qué quiero llamarlo testimonio? Porque es un testimonio no en un sentido protagonista. Todos los que tengan pareja y los que no tienen, cuando la Que tengan se o que la preparen desde busquen, ahorita. sí, Ah, a invitar Dios. a Dios, a Jesús, a que forme parte de su vida, de esta relación entre 2 personas. No todo es miel sobre hojuelas, pero, pues, Pero si no Dios hubiera nos da las estado él, a lo mejor no herramientas. estarían. Entonces, les comparto esto. Para mí es un testimonio muy bonito y gracias a Dios, gracias, amor. Siempre he dicho que para mí son un matrimonio ejemplo. Para mí son un matrimonio ejemplo. Y cuando conoces su historia de todo lo que ellos vivieron y lo que caminaron y lo que también con sus hijos, que son wow, o son testimonio, realmente Dios marca la diferencia en las familias, en las vidas individuales, en los negocios, en los matrimonios, en la sociedad. De verdad, Jesucristo, eso viene a tu vida si tú lo dejas entrar, a marcar un antes y un después. Y yo por ahí también le platicaba a alguien y les he platicado a muchos que yo tengo mi diario desde que empezó mi vida con Jesús. Los invito a hacer eso porque es bien bonito, ir escribiendo tus aventuras con Él, lo que Él te va revelando. Estás estudiando su palabra, de repente te encuentras con un versículo que te brinca, eso es revelación. Es una palabra rema y entonces le preguntas, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto? Y te pones a escribir y wow, te vas a sorprender de lo que Dios te va a decir. Y entonces tengo escrito el día de mi antes y después, y yo le llamo el día de mi nacimiento, porque literalmente es un nacer de nuevo. En el espíritu naces de nuevo cuando lo recibes a Él en tu vida. Y ese día para mí fue, o bueno, ese tiempo que no recuerdo la fecha exacta del día, pero sé que fue en mayo del 2008. Y ahí tengo narrado todo lo que pasó con punto y coma, cómo llegó una persona y me habló y me dijo, entonces yo le dije, entonces yo lloré y entonces yo me quebranté y entonces todo, y cómo cambió mi vida y todo lo que estaba en caos y todo lo que estaba completamente a punto de morir o lo que ya estaba muerto, pues fue resurgiendo, fue teniendo sentido, fue como reconstruyéndose, porque de verdad Dios es el restaurador, Él es el Salvador, Jesucristo. Él es el restaurador, Él es el restituidor. ¿Sabes lo que es restituir algo? Algo que estaba dañado, te lo dan nuevo, ¿sí? Algo restituido, algo que se restituye, es algo que se hace completamente nuevo. Algo restaurado es algo que se descompuso y te lo A arregla. mí me encanta esa palabra de restitución. Restitución me fascina. Dios es el que además resucita tu vida, no solo resucita a las personas, que literalmente tenemos testimonios de gente resucitada físicamente hablando. Pero el milagro más grande es cuando las personas resucitan en lo espiritual, porque realmente
el único que te da vida y que hace que tu espíritu sea renacido es Jesucristo. Y ahí es donde tu vida empieza a tener sentido, porque empiezas a caminar en la verdadera vida, en el diseño original por el cual Dios te creó, que es una vida conectada con Él. Eso se llama nuevo nacimiento. Y a partir de ahí empiezas a tomar su palabra como un alimento y tu mente va siendo renovada, transformada, para que cambie tu manera de pensar y entonces pueda cambiar tu vida, tu manera de vivir, porque tú vas a vivir conforme a lo que crees. Nunca el resultado de tu vida va a ser contrario a lo que hoy estás creyendo. Por eso a Dios le urge transformar tu mente con su palabra y te dice, métete conmigo todos los días, yo te voy a enseñar tantas cosas. Y así como dice Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte algo, para los hijos de Dios, papá no tiene misterios. Él no tiene nada escondido para ti. Para el mundo sí, porque el mundo no lo puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se entienden con la mente, se entienden con el espíritu. Como que cuando te habla ya no te deja de hablar. Exacto. O sea, en esta, no sé si fue la semana pasada, me hablaba en la o sea, en el sueño, porque yo recibo como mucho mensaje también en los sueños, wow. pero me dio Efesios 10. Y me levanto y busco Efesios 10 y no hay Efesios 10. Y ahí me llegó clarísimo como lo que me dio, ¿no? Y después le digo a Itzel, necesito tu ayuda, quiero que me empieces a discipular, ¿no? Y me dice, empieza con Efesios. O sea, pero ella no sabía nada. Y luego me voy al capítulo 2 y empecé a llorar y no paré de llorar en Porque todo el empieza día. sentido lo que Dios te está hablando. Pero yo no entendía que la iglesia es Cristo. Claro. Sí. O sea, el cuerpo de Cristo el cuerpo en la de tierra. Cristo en la tierra. Así o sea, es. yo No es un lugar. es el no, cuerpo pero de yo Cristo en la no tierra. sabía Sí. eso y me reveló. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo Sí. en la tierra. O sea, sabía que cuando dos personas se unen, ahí está el cuerpo, pero eso que me llegara fue Te fuertísimo. llegó revelación. Wow. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Octavio, ¿quién es Jesús para ti? Mi ¿Cómo ha amigo, sido tu vida, tu amigo? Wow. pues Jesús para mí lo es todo. Es como el aire que respiro, es Wow. mi vida y algo que quiero transmitir de él y que aprendí el otro día con otro amigo que es de corazón de Jesús. Le estaba diciendo que había personas que no creen, no sé si sean ateas o no, pero no creen y el punto es que no puedes hacerlos entender y no creen. Wow. Entonces me dio un ejemplo muy chido, me dice, imagínate que sabes hacer caldo de res, ¿cómo me transmitirías que está muy rico? Me dice, pues que lo hice con amor, con pasión, con dedicación y que está hecho con mis manos. Digo, ok, pero si no me gusta, dice, la mejor forma que lo puedes transmitir es pruébalo. O sea, tú puedes hablar maravillas de que Dios te ha ayudado 1000 cosas. Mejor cállate, ve a los ojos a la gente y di, ten la Biblia, pruébala. Ahí te vas a dar cuenta Wow. que es lo más hermoso del universo. Para mí Dios lo es todo, porque antes de que yo me metiera más con Él, Él estaba ya en mí. Ocuparía días para expresar todo lo que me ha dado en todo el tiempo. Pero hay una parábola que me encanta donde dice que muere una persona, va como en la playa y de repente voltea para los lados y hay un par de huellas. Entonces, cuando empieza a ver lo más hermoso de toda su vida como su currículum, ve que estaba Dios con él. Y cuando empieza a pasar lo más duro, lo más difícil, el caos más grande en su vida, ya nomás quedan unas huellas. Entonces, cuando vea un par de huellas, ajá, entonces ve a Dios y le dice, cuando estaba todo mal me abandonaste. Le dice, no, es que yo te cargué en mis brazos, jamás te abandoné. Las huellas eran de él, qué hermoso. Las huellas eran de Dios. Entonces, Wow. cuando todo está de la patada, yo sé que Dios está conmigo. Wow. Y cuando todo está bien, está compartiendo conmigo, o sea, nunca me deja. Wow, qué hermoso. Dios está maravilloso. Voy a comentar algo rápidamente. Ahorita que estaba diciendo todo esto, Octavio, me acordé de muchas cosas de mí, por ejemplo, que no te das cuenta hasta que llegas a Jesús. Pero yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos 19 años, habían unas personas, mi mamá siempre me habló de Dios, siempre me habló de Dios y pues yo sabía que pues Dios existía, pero no era como que alguien que yo tomara en cuenta en mi vida más que cuando tenía un problema. Ay, sí, ya me acordé. Cuando tenía un problema sí era como que Dios, ayúdame. ¿Eras creyente light? Era creyente, no, era creyente convenenciera. Creyente light. Me falta y él hablas. Ajá, pero aparte él es tan lindo y tan bueno que te hace ver. Y bueno, el punto es que, acordándome de eso, yo cuando estaba muy chavita, no sé, tendría unos 19, 18, 19 años, yo trabajaba en un banco
En una ocasión, sí, yo estaba ahí cuente y cuente dinero que no era mío. Y en una de esas, un día, pues hicimos corte de mi caja y faltaban 10,000 pesos, que en ese tiempo era como 50,000 pesos de ahorita o más. O sea, era un dineral. Y yo toda asustada, y hoy también, y yo toda asustada, y no te podías ir a ningún lado hasta que no se aclarara qué onda, y si no, pues iba contra ti, te lo descontaban de tu sueldo, o si era porque descubrieron que había un delito ahí, pues vámonos, ¿verdad? Entonces, pues nos dieron las 10 de la noche y nada, hasta que en un momento algo hizo swish dentro de mí, y yo sé que fue el Espíritu Santo, hoy lo sé, en ese tiempo no. Entonces yo agarré, dejé mi caja, estaban ahí la cajera principal y el gerente haciendo, a ver, pero este depósito, ¿cuándo, a qué hora entró y cómo entró? Me subo al baño, entro al baño y le dije, Dios, así, ni hola, buenas tardes, así, Dios. Dije, ¿tú sabes que yo estoy libre de pecado? O sea, yo no tengo nada que ver con este faltante, y sé que se va a resolver porque tú me vas a ayudar. Y fue como si yo le estuviera diciendo, descanso en ti. O sea, no fueron esas palabras, pero fue ese sentir, como una convicción de, como tú sabes que yo no hice algo malo y por eso está faltando ese dinero, sabes que soy inocente, entonces pues va a salir a la luz, ¿no? Bajo del baño y en cuanto bajo del baño, la cajera principal me dice, ya salió, es que este depósito lo metiste doble, es por 10,000 pesos, entonces si metiste 20,000 pesos y solo hay 10, pues faltan 10, ¿verdad? Hay que cancelar este depósito. Y yo en ese momento dije, hubiera subido al baño antes, son las 10 de la noche, y apenas se me ocurrió ir al baño ahorita, pero son como pedacitos de evidencia en tu vida en los que te das cuenta que aunque tú todavía no le has dicho abiertamente a Dios, ven a mi vida, Señor, Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida, mi Salvador. No había llegado a ese punto en mi vida. Sin embargo, como que era mi SOS, ¿sabes? En emergencias yo sí le decía, Señor, ayúdame. Y luego ya me olvidaba del asunto. Pero bueno, mi vida sí fue un caos todo ese tiempo antes de Dios. Pero bueno, Él nos lleva a ser determinados. Él no es titubeante. Él sabe que te está diciendo es por aquí. Y cuando tú ya abriste tu corazón a Él y sabes, Él te guía de una manera tan hermosa porque te inyecta esa convicción en tu corazón. O sea, tú no andas, aunque a lo mejor hay cosas que de repente te sacuden y medio te cuestan trabajo, pero inmediatamente sabes que Él es amor y dices, va, o sea, con los ojos cerrados, es Él, no me lo está pidiendo alguien más, es Él, lo hago. Entonces, es hermoso.